Adelante. Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión a nombre de la Sociedad de Neonatólogos de Chiapas. Queremos agradecer al presidente de la Federación Nacional de Neonatología de México, el doctor Moisés Quiles, y al doctor Encalada por la apertura de la plataforma. En esta ocasión es un gusto presentar a nuestra ponente, la doctora Carla Adney Flores Arizmendi. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó el posgrado en pediatría y en atención integral de niños con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente es jefa de la clínica de síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría, siendo miembro activo de la Red Down en México. Y esta noche ella nos hablará del recién nacido con síndrome de Down. Sea bienvenida, doctora Carla. Le cedo la palabra en este momento. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Voy a compartir pantalla. No sé si ya se vea bien. Ya se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Pues bueno, voy a iniciar este tema, que es el neonato con síndrome de Down. Y listo. Los objetivos de este tema, pues vamos a hablar un poco acerca de las generalidades del síndrome de Down, el impacto de la primera noticia y qué cuidados debemos de tener durante estos primeros días del recién nacido con esta condición. Como ya les mencionaban, yo me encuentro en el Instituto Nacional de Pediatría, en la Clínica Down, la cual se fundó desde el año 2005. Tenemos un aproximado de 1,500 pacientes y pues dentro de las actividades que se realizan en la clínica es la parte asistencial, la consulta que se da a los pacientes, la valoración de pacientes en piso, la investigación y la parte académica. Con mucho gusto les comento que este año, este ciclo que termina de formación de residentes, pues sale una egresada, la doctora Gabriela Zúñiga, que pues ya regresa a Chiapas, pues a compartir un poco acerca de lo que aprendió de los cuidados de los niños con síndrome de Down y pues bueno, ya van a tener por allá una paisana. Y pues para iniciar, sabemos que el síndrome de Down es la condición cromosómica que mejor se conoce en el ser humano, es la principal causa de discapacidad intelectual de origen genético. Todos sabemos pues que se debe a la presencia de un cromosoma 21 adicional. Sabemos también que desde el año 2000 pues se describió en su totalidad pues todos los genes que estaban pertenecientes en este cromosoma 21, que son un aproximado de 234 genes. Regularmente, el genoma humano está conformado por más de 20,440 genes y de estos, pues estos 234 que se encuentran en el cromosoma 21, pues es solo el 1,1%. Sin embargo, a pesar de que es una cifra muy baja, pues tiene una manifestación en casi todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? En todos los tejidos. Sabemos pues que existen múltiples comorbilidades que se pueden presentar en la población, pero que también pues existe una gran variabilidad de esto. En cuanto a la epidemiología, aquí tenemos este cuadro del número de nacimientos que hay en diferentes países de forma anual y cuántos de estos tendrán síndrome de Down. Aquí vemos que en Estados Unidos es un aproximado de 1 en 770. Vemos que en muchos otros países tercermundistas esto ha disminuido y en México es aproximadamente 1 en 650. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dicen que en términos generales 1 de cada 1,000 tendrá esta condición. En esta otra tabla podemos ver el número de nacimientos anuales que tenemos de acuerdo a al censo del INEGI. En el año 2020 disminuyó, es más o menos 1,600,000 niños que nacen anualmente y en promedio se considera que del año 2011 al 2020 nacen de 2 millones a 2,300,000. Si tomamos en cuenta que 1 en 650 tendrá síndrome de Down, esto quiere decir que son 3,500 niños que nacen con esta condición en nuestro país. Y ya empezando con la primera noticia, pues bueno, la mayoría de ustedes son neonatólogos y pues se encargan de recibir niños y saben que el control prenatal en nuestro medio pues todavía sigue siendo muy bajo, ¿no? En la gran mayoría de los casos, pues cuando nace un bebé con síndrome de Down, pues nos enfrentamos a una noticia totalmente inesperada, tanto por los padres, por el ginecólogo y obviamente por el pediatra que lo está recibiendo. Muchas veces, pues, utilizamos palabras que a lo mejor no son las adecuadas en ese momento. Les pongo este ejemplo de muchas de las palabras que se utilizan, ¿no? Cuando nosotros damos esta primer noticia, pues le tengo malas noticias, le nació malito, viven muy poco.
Muchas veces pues, también preguntamos el por qué no abortó la mamá, es un dependiente, o términos que pudieran ser muy despectivos, ¿no? El niño retrasado, el niño mongolito, el niño que no va a poder, que no va a ser, que no entiende, que se va a enfermar, que es una carga social. Entonces, toda esta información que damos desde un inicio para los papás, pues en la mayoría de las ocasiones empieza a pintar un panorama totalmente adverso, ¿no? Y si no nos vamos con estas palabras, a veces también empezamos a utilizar muchos tecnicismos que si la cardiopatía, que la cromosomopatía, que la trisomía 21. Y pues para los papás es muy difícil este momento, se van a romper las expectativas que tenían. Siempre les explicamos que, pues bueno, toda mujer embarazada, pues tendemos mucho a futuriar, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿A quién se va a parecer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Si va a ejercer la misma profesión que yo, que el papá? Y cuando nos dicen que tiene síndrome de Down, pues todo esto se va al traste, ¿no? O sea, se rompen todas estas expectativas. Es un momento de shock y pues los papás recuerdan literalmente la forma en cómo se les dio el diagnóstico. En la gran mayoría de los casos, pues para nosotros va a ser un niño más que estamos recibiendo, pero obviamente para los papás, pues es la llegada de su hijo y debemos de tener mucho cuidado con las palabras que utilicemos en ese momento. Este artículo justamente habla sobre esto, cuando las malas noticias no siempre son malas noticias. Mencionan 7 puntos que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros transmitimos la información. Aquí les pongo como estos puntos. Y el primero, pues es que debemos de estar conscientes que las palabras que utilicemos, pues van a ser parte de la historia de la familia. El segundo punto es felicitar. Ya está aquí el bebé, ya no nos queda preguntar por qué no hizo esto, por qué no se cuidó, por qué no abortó, por qué se embarazó si ya estaba muy grande. Ya no nos queda cuestionarnos eso ni juzgar a la familia. También podemos utilizar este término, le tengo noticias que probablemente no esperaban, que es muy diferente a decirle, le tengo malas noticias. Brindarles esperanza, en ese momento los papás sienten que son los únicos en el mundo que están pasando por esta situación. Entonces, también si nosotros explicamos pues todo lo que hay, los aspectos positivos que también hay en el síndrome de Down, les puede cambiar mucho pues esta expectativa que se están formando en un inicio. Darles información también que necesitan a corto plazo. En la gran mayoría de las ocasiones, pues empezamos a llenarlos de información que nada más les genera pues mayor duda. No sirve de nada que nosotros le expliquemos que a lo mejor a los 40 años puede desarrollar enfermedad de Alzheimer o que a los 14 años puede desarrollar epilepsia de tal tipo. La verdad es que no hay necesidad, tenemos que darle información que en ese momento pueda ser útil para los papás. También es muy importante que demos tiempo de que ellos puedan externar su sentir, que podamos pues validar estas emociones por las cuales ellos están pasando en ese momento y ofrecer herramientas, ¿no? Que conozcamos qué opciones tenemos en el lugar en donde estamos de atención para personas con discapacidad intelectual y que no nada más los dejemos con el diagnóstico y pues ahí hágale como pueda, señor, señora, ¿no? Entonces, todos estos puntos pues debemos de tomarlos en cuenta ante el diagnóstico. Estos 2 artículos los publicamos en el Acta Pediátrica, que justamente hablan sobre esto, ¿no? Sobre el impacto de la primer noticia y sobre el rol que tiene el pediatra ante la atención de niños con discapacidad. Y ahora sí, ya para entrar de lleno en este tema, la verdad es que siempre nos gusta mucho como hacer énfasis en esta primer noticia, porque a nosotros nos toca ver pues todo lo que nos cuentan los papás en la consulta, ¿no? De cómo les hablaron, de cómo les dijeron, y pues de verdad podríamos escribir un libro de terror de la forma en cómo se les dio esta información, ¿no? Entonces, pues bueno, ya está aquí, este es un ejemplo de cómo podríamos explicarles, ¿no? Felicidades, tienen un hermoso bebé. Parece un bebé sano, pero tengo noticias que seguramente no esperaban. Encuentro algunos rasgos que me hacen sospechar que tiene síndrome de Down. Haremos algunos estudios y vamos a ver cómo está su estado de salud en general. Con que nosotros demos esto, acompañemos en ese momento, es más que suficiente. No nos tenemos que meter en tanto rollo. Ya poco a poco, pues vamos a ir viendo pues todas las condiciones que tenemos que ir detectando, pero en ese momento inicial, creo que con esta información es suficiente para los padres de familia. Y pues bueno, ya está aquí el bebé, ya nació, ya dimos la noticia a los padres y ahora qué nos toca hacer, ¿no? Pues la primera es la exploración y pues realmente ver si esta sospecha diagnóstica que tuvimos en un inicio, si está fundamentada, ¿no? Realizar ciertas valoraciones y exámenes que veremos posteriormente, ver qué criterios requiere nuestro niño con síndrome de Down para poder darlo de alta y el seguimiento que llevará posteriormente.
En la sospecha y el diagnóstico de síndrome de Down, en la gran mayoría de las ocasiones va a ser un diagnóstico clínico. Hay unos criterios que se describieron en 1965 por Hall, los cuales se han modificado, y que Hall describió pues algunas características que compartían los recién nacidos con síndrome de Down y la frecuencia con la cual se presentaban. Y de acuerdo a esto, pues era la probabilidad de que un niño tuviera síndrome de Down, ¿no? Que son las que se mencionan en este cuadro, que es el perfil facial plano, la forma de la naricita, el reflejo de moro disminuido, la hiperlaxitud, la piel redundante que hay en la nuca, las fisuras palpebrales oblicuas, y pues todas estas características que ustedes las conocen y que siempre les digo que no hay necesidad de ser expertos para hacer un diagnóstico de síndrome de Down, ¿no? La verdad es que la señora de la tiendita puede saber cuando un niño tiene síndrome de Down, pero probablemente en un inicio, cuando nace un bebé, no sea tan sencillo porque los bebés nacen hinchados, porque en algunos casos todavía pueden estar ciertamente deprimidos o que estén un poco más hipotónicos y que esto pueda generar cierta confusión, ¿no? En este estudio en el cual se hablaba de 962 niños que nacieron con síndrome de Down, pues se vio que esta primera sospecha clínica, solo el 68% fueron positivos y 32% fueron negativos. Es por eso la importancia de confirmar este diagnóstico. Entonces, les pongo esta imagen para que la revisen rápidamente. Voy a checar el chat para que ustedes pongan cuál niño creen que tiene síndrome de Down, el 1, el 2 o el 3. Entonces, rápidamente para que lo llenen en el chat. Creo que no lo puedo ver aquí todo, pero bueno, pues ya les voy a decir cuál fue. Entonces, de estos niños, pues el 3 tenía síndrome de Down, el otro niño era un niño coreano y el otro era un niño japonés. Entonces, aguas, debemos de tener mucho cuidado ante este diagnóstico porque podemos generar pues una situación de mucha dificultad o problemática en la familia cuando no tenemos pues esta certeza, ¿no? Entonces, ¿se debe de confirmar? Claro que sí, por medio del cariotipo. El cariotipo nos va a ayudar para ver qué tipo de alteración citogenética nos está dando la presencia de este cromosoma 21 adicional. La más frecuente, en más del 95% de los casos, va a ser una trisomía 21 regular, en un 1 a 2% mosaicismo, 2 a 4% traslocación, y hay otras variantes que son menos frecuentes, pero que es importante que las conozcamos, como el isocromosoma del brazo largo del 21 o la duplicación de la región 21 co 22. Algo que debemos de hacer énfasis con los papás es que el cariotipo nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico y nos va a asesorar en cuanto a probabilidad de recurrencia. Muchas veces los papás les surge tener el resultado de cariotipo, ¿no? Entonces no les importa gastar mucho dinero porque a veces en un medio privado, en un medio público, perdón, puede ser mucho más tardado el tiempo en el cual se va a dar el resultado. Los padres tienen la falsa creencia de que un cariotipo nos va a hablar de un pronóstico, como si fuera una bolita mágica y nos pudiera decir en cuanto a grado de discapacidad intelectual o el pronóstico futuro cómo le va a ir al bebé, ¿no? Entonces, esto también debemos de dejarlo muy claro a los papás. Si probablemente los papás dicen, yo ya no quiero tener hijos, debemos de evaluar la probabilidad de recurrencia con los hermanos, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando de las traslocaciones, donde se debe de ampliar este estudio del cariotipo a los padres de familia. Entonces, aquí también les pongo este artículo que habla sobre la importancia de entender las diferencias individuales que existen en las personas con síndrome de Down, porque hasta la fecha nos seguimos encontrando con que todavía se tiene la falsa creencia de que el mosaicismo es de buen pronóstico. Si lo vemos de una forma muy lógica, pues podríamos pensar que un niño que tiene células trisómicas en todo su cuerpo va a tener un peor pronóstico a uno que tiene células trisómicas y células regulares. Sin embargo, se ha visto que cada uno de estos genes que se encuentran en el cromosoma 21, pues va a estar sujeto a diferentes mecanismos compensatorios que pueden normalizar su expresión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber una gran variabilidad, que no por el hecho de tener a un niño con mosaicismo, pues le va a ir mucho mejor, porque puede ser que estos pocos cromosomas 21 que se encuentran en alguna célula, pues tienen un efecto o una interacción mayor con algunos otros cromosomas, ¿no? Entonces pueden tener un mayor número de comorbilidades. Entonces, esto sí debemos de quedarlo muy claro, mosaicismo no es igual a buen pronóstico. Es igual que el resto de las alteraciones citogenéticas que vimos.
Como habíamos mencionado, pues existen diferentes alteraciones o comorbilidades que se presentan. Sería muy difícil que en esta plática pudiéramos abarcar todas. Vamos a ver las que pudieran ser más importantes en este periodo neonatal. Aquí las menciono y ahorita vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas. Este otro artículo se publicó en Jerusalén y habla sobre las características y las complicaciones perinatales que presentan neonatos con síndrome de Down. Se hizo una revisión del año 2000 y el año 2010 en cuatro centros hospitalarios en Jerusalén, donde tenían 403 recién nacidos con síndrome de Down. Estas son algunas de las características sociodemográficas. En cuanto a la edad materna, la promedio fue de 38 años. Ojo, porque acuérdense que estamos hablando de Jerusalén, porque aquí yo cuando lo revisé, yo dije, el número de embarazo que era el niño con síndrome de Down era el número 7 y el número de nacido vivo pues era el número 6. La verdad es que pues bueno, ahí su natalidad es mucho mayor que la que vemos en otros países. Y la edad gestacional era aproximadamente de 38.2 semanas en la edad en la que nacían. El peso al nacimiento era un promedio de 890, que es muy similar a lo que vemos con el resto de los niños con síndrome de Down en otras partes del mundo. Estas eran algunas de las de las características que presentaban. 73% nació por parto, de estos 21% fueron prematuros, 35% requirió atención en terapia intensiva y fue por diferentes alteraciones, por problemas cardiovasculares y principalmente problemas gastrointestinales, como atresia duodenal, enfermedad de Hirschsprung y ano imperforado. De estos pacientes, de estos 35 pacientes, 35% de pacientes que requirieron hospitalización, fueron aproximadamente de un 30% que requirió manejo con oxígeno suplementario o intubación. Tuvieron también dificultad a la alimentación un 11% de estos niños. 2% requirió que se le aplicara o que se le pusiera gastrostomía por problemas en la alimentación. Desarrollaron hiperbilirrubinemia un 24% de los niños, sepsis 6% y tuvieron una mortalidad aproximada de 3%. Más o menos después de un promedio de 9 a 16 días se dieron de alta. En los niños a término, los prematuros obviamente estuvieron mucho más tiempo y un 55% recibió lactancia materna, que estas eran algunas de las características. Y entonces, ¿qué es lo que debemos vigilar en esta etapa neonatal? Y hay diferentes guías que se han publicado. Tenemos estas que se publicaron en la Academia Americana de Pediatría en el año 2011, que habla del seguimiento que se debe de dar desde el nacimiento en los primeros 6 meses. Este es del Programa Español de Salud de Personas con Síndrome de Down. Este es del programa chileno. Y esta es la guía que tenemos en Red Down México, que esta se la podemos hacer llegar. Si están interesados, me pueden dejar su correo y se las mandamos. Y pues vienen qué son los aspectos que debemos de tomar en cuenta. Realmente no existe mucha diferencia, son muy similares. Lo que puede cambiar un poquito es la temporalidad con la cual se debe de llevar este seguimiento, pero todas concuerdan en la importancia de vigilar pues la parte cardiovascular, los estudios de laboratorio, tanto biometría hemática, perfil tiroideo, que vamos a ir viendo poco a poco. Estas, bueno, son algunas de las características que tienen estas guías y que es como para llevar un checklist. Nos vamos a enfocar ahorita en estos tres principales aspectos: la parte cardiovascular, gastrointestinal y la parte hematológica. Sabemos que los trastornos cardíacos, más del 50% de los niños con síndrome de Down va a tener algún tipo de cardiopatía y esta es la principal causa de morbo y mortalidad en los pacientes con esta condición. También se ha demostrado que existen ciertas diferencias étnicas de la población caucásica, de la población anglosajona, a lo que encontramos en Latinoamérica. El doctor de Rubens, que es cardiólogo, siempre dice que pues afortunadamente los mexicanos tenemos un gen azteca protector que hace que no desarrollemos cardiopatías complejas, ¿no? Tenemos una frecuencia de canal atrioventricular mucho más bajo y dentro de las cardiopatías que se presentan con mayor frecuencia es la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y la persistencia de conducto arterioso. ¿Por qué existen estas diferencias? Se han hecho ya diferentes estudios. Se terminó un estudio que se publicó en el American Journal of Medical Genetics y en este se investigaron el gen CREL1A, el GATA4, el NKX2.5 y la verdad es que no se encontró una razón específica por la cual la población latinoamericana tiene estas diferencias. También se puede asociar a la altura en la cual se encuentran estos países que pudiera darnos esta gran variabilidad que existe. Y pues bueno, este es un cuadro comparativo de las diferentes cardiopatías en México, en Boston, en Atlanta y en Roma, en donde vemos lo que les mencionaba, que el canal atrioventricular se presenta aproximadamente en un 14 a 16% de nuestra población, a diferencia de la población anglosajona, que es más del 50% del canal AB. También vemos que en Roma también tiene un porcentaje aproximado de 45%. Recuerden
que un examen clínico normal no nos va a excluir cardiopatía. Esto lo vemos frecuentemente, que cuando llegan con la hoja de referencia de diferentes hospitales nos dicen, pues no le encontramos nada, seguramente no tiene cardiopatía y pues se nos puede ir un tiempo que es muy valioso para detectar cardiopatías que requieren una atención mucho más pronta. Entonces, a pesar de que no sople, a pesar de que no esté cianótico, a pesar de que nosotros no encontremos ningún tipo de arritmia, se le debe de valorar forzosamente por un cardiólogo pediatra y que le haga un ecocardiograma. Este es como un marco de seguimiento ante un niño con síndrome de Down y ante la sospecha de una cardiopatía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Pero, por ejemplo, cuando estamos con los residentes de tercer año que nos dicen, doctora, pues muchas veces cuando nos vamos al servicio social, pues no es tan fácil que haya un cardiólogo pediatra que haga un ecocardiograma. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues un electrocardiograma. Y aquí pues tendríamos que estar muy atentos a que no hubiera datos que nos hagan pensar que pudiera haber un canal atrioventricular, como cuál, un eje superior, ¿no? Que encontremos en el electro y que esto sí nos haría mandar al paciente pues durante los primeros meses de vida para una valoración mucho más rápida, ¿no? Obviamente, si también hay ciertas alteraciones hemodinámicas, pues se tendría que ver con mayor prontitud. ¿Qué pasa si nosotros ya se valoró por un cardiólogo pediatra, ya se descartó una cardiopatía? En la gran mayoría de los casos, pues se dan de alta. Sin embargo, es muy importante esta vigilancia que debemos de dar en los pacientes por el riesgo que tienen de desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Se ha descrito que hay ciertas alteraciones a nivel de la vasculatura pulmonar que a pesar de que no haya cardiopatía, pueden generar este incremento de la presión. Entonces, lo ideal es que ante un niño con síndrome de Down que no tenga cardiopatía se lleve una vigilancia como mínimo cada 2 años. Y obviamente en un niño que tiene cardiopatía, pues se tiene que llevar la vigilancia que indique el cardiólogo, ¿no? Dependiendo del tipo de corrección que se deba de hacer este defecto cardíaco. Ahora nos vamos con los estudios de sangre. Lo ideal es que en la primera semana de vida, pues todo recién nacido con síndrome de Down tenga una biometría hemática, se les hagan unas pruebas de bilirrubina y tenga perfil tiroideo. Afortunadamente en nuestro país, pues el tamizaje metabólico ya se hace de manera obligatoria y esto pues nos descarta pues estas alteraciones tiroideas que se pueden presentar. Entonces, este es otro estudio en el cual habla sobre las alteraciones hematológicas que se pueden presentar durante la primera semana de vida en los niños con síndrome de Down. Y aquí ya vemos los neonatos con síndrome de Down en comparación con los niños que no tienen síndrome de Down y las diferencias que había en cuanto a la edad de nacimiento, las semanas gestacionales en las cuales nacieron, peso a nacimiento, y vemos que no existe una gran diferencia entre los niños que estuvieron en este estudio. Y dentro de los problemas hematológicos que se encontraron, pues vemos que la neutrofilia, la trombocitopenia y la policitemia se presentaban con una mayor frecuencia, 80%, 66% y 33%. En este otro estudio que se hizo aquí en México, en el Hospital Civil de Guadalajara, en el cual se evaluaron 135 niños con síndrome de Down y se hizo un grupo de referencia de 226 niños, se hizo un estudio del año 2009 al 2015 y también detectaron pues ciertas alteraciones, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar. Estos son como algunos datos de los pacientes generales contra el grupo de referencia y aquí ya vemos que la edad materna, pues aquí también se incrementa mucho, que era de 40.7 más o menos, perdón, 40% de los pacientes, pues era una edad materna mayor de 50 años, ¿no? Entonces, a diferencia de los 24 años que se presentaban en el resto de la población, la edad gestacional en la cual nacieron, que era de 37.3, a diferencia de las 39 semanas con el grupo control, o el niño, el grupo que no tenía síndrome de Down, el peso al nacimiento también fue mucho más bajo, de 2.400 a 324 que presentaba el grupo control. Y dentro de lo que se encontró, pues fueron estas alteraciones. Vemos que la hemoglobina era mucho más alta, tanto el volumen corpuscular medio como la concentración de hemoglobina era de 18.2 contra 17 en las primeras semanas de vida. También las plaquetas, aquí teníamos 148,000 plaquetas más menos 105 contra 254,000, estaban mucho más bajas. Y la verdad es que existe como cierta diferencia en los estudios. En algunos mencionan que es más frecuente la trombocitosis, en otros la trombocitopenia, en la población mexicana esto es lo que se encontró. También el conteo de neutrófilos era mucho más bajo en la población con síndrome de Down en comparación del grupo control, ¿no? Entonces, que esto es lo que se encontraron, linfocitos también se encontraron mucho más bajos en esta población.
Estas son otras de las características que se encontraron. La policitemia, definida como un hematocrito mayor del 65%, se presentó en el 8% de los pacientes con síndrome de Down, a diferencia del 0.4% del grupo control, lo que habíamos dicho de la trombocitopenia y la neutropenia, que también fue mucho más frecuente. Estos valores de policitemia que se presentaron aquí en la población mexicana fueron mucho más bajos de lo que se refiere en otros artículos, que están en un 30-40%, que ahorita vamos a ver. Lo que decíamos, pues existen ciertas condiciones que hacen que sea más frecuente la policitemia en los niños con síndrome de Down, que se puede presentar desde un 15 hasta un 30%. Dentro de estas alteraciones cromosómicas, la trisomía 13, 18 y la 21 son las que la presentan con mayor frecuencia y se considera que es por estas altas concentraciones de eritropoyetina que pueden tener, o también la hipoxemia intrauterina puede causar esta policitemia. En la gran mayoría de los casos cursa de manera transitoria y no va a requerir más que vigilancia del paciente, a menos de que pudiera tener alguna manifestación clínica. Entonces, si nosotros vemos que estas son como las alteraciones más frecuentes: neutropenia, trombocitopenia y policitemia. Como decíamos, la mayoría se autolimita, tienen resolución durante las primeras semanas de vida. Sin embargo, hay otro trastorno que se presenta con mayor frecuencia, que es el síndrome mieloproliferativo transitorio neonatal. Se presenta hasta en un 10 a un 15%. Hay una mielopoiesis anormal en estos pacientes y nosotros, dentro del tema de tesis que desarrolló la doctora Gabriela Zúñiga, pues hablaba sobre esto, ¿no? Y tuvimos una población mucho más baja. Obviamente hay que tomar en cuenta que el Instituto Nacional de Pediatría pues es un hospital no materno-infantil, ¿no? Ahí no recibimos los bebés, o sea, ya llegan de referencia y otros hospitales y probablemente pues se pierde este diagnóstico. Y otro de los puntos que encontramos es que en la gran mayoría de las ocasiones el pediatra o el neonatólogo ya está muy familiarizado con realizar pues las pruebas de función de tiroides. Sin embargo, la biometría hemática todavía no se hace de forma rutinaria y probablemente pues exista un diagnóstico mucho más bajo en esta población, porque si de por sí cursan de manera asintomática, pues no vamos a detectarlos, ¿no? Obviamente no hay una forma en cómo nosotros podamos sospechar el que haya un síndrome mieloproliferativo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos o cómo podríamos definirlo? Pues la presencia de blastos, trombocitopenia se presenta en un 40% de estos pacientes, la leucocitosis más o menos en un 20 o un 30%, algún tipo de coagulopatía, y se ha encontrado que existe un defecto en el GATA1S, ¿no? Entonces, esto es como podríamos hacer el diagnóstico del síndrome mieloproliferativo. ¿Y por qué es importante hacer este diagnóstico de síndrome mieloproliferativo? Por la alta frecuencia de evolución que pudieran tener estos pacientes, ¿no? Un 10 a un 30% durante 1 o 4 años nos puede desarrollar una leucemia mieloide aguda. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico para que así estemos mucho más atentos y llevemos una vigilancia mucho más cercana por la probabilidad de desarrollo de leucemia. Como decíamos, en la gran mayoría de los casos, pues el 80% va a tener una resolución espontánea del síndrome mieloproliferativo y en algunos casos va a requerir dosis bajas de citarabina, ¿no? Va a requerir que se dé quimioterapia, pero son los menos frecuentes. No se ha visto si existe una asociación clara de los pacientes que tuvieron o que requirieron citarabina con el desarrollo de leucemia posteriormente. Entonces, en los pacientes que tienen un diagnóstico de leucemia mieloide aguda entre 1 y 4 años, en la gran mayoría no se hizo un diagnóstico previo del mieloproliferativo, por lo que decíamos que no se hace la biometría hemática de forma rutinaria. Y obviamente dentro de estos, cuando hay una leucemia mieloide aguda, pues tenemos que ver qué tipo es, ¿no? Y en estos, pues la M7, la megacardioblástica, es la que se presenta con mayor frecuencia. La hiperbilirrubinemia también se presenta en más del 55% de los pacientes. Se ha descrito que puede estar relacionado por una eritropoiesis inefectiva, por la misma policitemia que habíamos mencionado anteriormente y por un aumento de la degradación del hemo por ciertas alteraciones metabólicas que tienen con este cromosoma 21 adicional. Entonces, lo ideal es que midamos los niveles de bilirrubina durante los primeros 7 días en esta población. Y aquí siempre hacemos mucho énfasis en esta parte. Sabemos que cuando no se hace un diagnóstico a tiempo, pues dentro de las áreas que más va a afectar es el sistema nervioso central. Si nosotros ya sabemos que por ende el síndrome de Down nos da discapacidad intelectual, pues debemos de disminuir todos los riesgos que pudieran incrementar esta afección a nivel del cerebro. Entonces, es por eso pues que tenemos que estar vigilando esto. Y lo mismo nos pasa con la función tiroidea.
Este es un estudio que se hizo en el hospital en donde encontramos que de 305 pacientes, 50.2% tenía algún tipo de disfunción tiroidea y la gran mayoría de los casos pues va a ser un hipotiroidismo subclínico. Recuerden que el hipotiroidismo subclínico son niveles de TSH altas con el resto de las hormonas tiroideas normales. Esto es algo que se presenta de manera frecuente. Muchas veces los endocrinólogos que nos dicen que es un hipotiroidismo del síndrome de Down y que no se les hace nada, ahí la verdad es que hay como cierta controversia y hay como diferentes líneas en cuanto a la evaluación que se hace y lo que mencionábamos con los niveles de bilirrubina, ¿no? Si ya sabemos que si hay una afección, hipotiroidismo en el niño con síndrome de Down nos puede dar una mayor afección de la discapacidad intelectual, pues debemos de tratarlo, debemos de llevar un seguimiento mucho más cercano. Hay estudios en los cuales se ha demostrado que cuando iniciamos niveles muy bajitas de restitución con levotiroxina, pueden mejorar este neurodesarrollo. Entonces, nosotros en el hospital también estamos haciendo un protocolo en el cual estamos llevando un seguimiento de los pacientes y aquí lo que estamos vigilando es más que nada crecimiento, porque también se ha visto que niveles de TSH alterados pueden afectar el crecimiento. Y hemos visto también que con valores muy bajitos de la levotiroxina, con esto ya llegan a presentar como cierta regulación. Se considera que hay cierta inmadurez a nivel del eje hipotálamo, hipófisis tiroides, y que esto puede generar pues esta presencia de afectación a nivel tiroideo. Entonces, como les decía, pues nosotros encontramos que los niveles de TSH regulares en la población con síndrome de Down en el estudio que se hizo eran aproximadamente de 8.5 en el recién nacido y 4.7 en el lactante. Entonces, hemos tenido pacientes que nos llegan con TSH de 18, de 20 y no se le inicia tratamiento porque tiene síndrome de Down. Entonces, aquí, ojo, sí debemos de detectarlo y tratarlo de manera inmediata. Esto es lo que mencionábamos en 159 recién nacidos, cuando se le hizo el tamiz metabólico y a pesar de que salió normal, el 50% posteriormente, cuando se repitió este estudio, tenía alguna alteración. Entonces, no nos quedemos solo con el tamiz neonatal, tenemos que repetir las pruebas de tiroides en el primer mes de vida. Y lo que habíamos dicho, cuando tenemos esta controversia, lo ideal es que pidamos niveles de tiroglobulina en el recién nacido y un ultrasonido de tiroides y podríamos iniciar con dosis baja a 1 microgramo por kilo dosis y repetir en 6 semanas nuevamente el estudio para valorar si ya tiene una recuperación o una normalización de estos niveles de TSH. A nivel gastrointestinal, es súper importante el que detectemos que no haya alguna malformación. Siempre les mencionamos y en la mayoría de los hospitales pues ya están todos estos programas del hospital amigo del niño y de la madre y que ya no se puede hacer ningún tipo de exploración invasiva en el recién nacido, pero si tenemos la sospecha de que este niño tiene síndrome de Down, forzosamente tenemos que ver la permeabilidad, tanto del esófago como a nivel del ano. Entonces sí tendríamos que meter la sondita, sí tendríamos que vigilar. Sabemos que las malformaciones anorrectales se presentan hasta en un 1% de nuestra población. Dentro de las MARS más frecuentes, pues es la MARS sin fístula, que son las MARS bajas. También la enfermedad de Hirschsprung se presenta en un 3%. ¿Cómo lo podríamos sospechar? Como en cualquier otro niño, cuando hay ausencia de meconio a las 48 horas. Sin embargo, en la población con síndrome de Down puede ser un diagnóstico muy tardío. Tenemos pacientes con enfermedad de Hirschsprung que se hace el diagnóstico al año, 2 años de vida. ¿Por qué? Porque se lo van llevando así, ¿no? Que se distiende del estómago por el síndrome de Down, se estriñe por el síndrome de Down y tratamos de todo achecárselo esa condición y no detectamos que pudiera haber alguna malformación orgánica. La atresia duodenal también se presenta en un 5%, también suele ser con un diagnóstico tardío. En la gran mayoría de los casos se asocia a páncreas anular, entonces también debemos de estar muy atentos. Muchas veces se detecta como una membrana duodenal que llegan a presentar ahí y por lo tanto, pues las manifestaciones no son tan claras como en el resto de la población que pudiera tener alguna atresia duodenal. La atresia esofágica se presenta hasta en un 0.8% y de esta la más frecuente es la tipo 3. Y aquí a lo que mencionábamos, valorar permeabilidad esofágica y permeabilidad anal, descartar estas malformaciones obstructivas y pues estar muy atentos, ¿no? Vómitos en las primeras 24 horas o ausencia de evacuaciones, estamos obligados a hacer estudios que nos descarten que haya alguna malformación gastrointestinal. Si nosotros ya revisamos entonces la parte cardiovascular, ya revisamos la parte hematológica y la parte gastrointestinal y detectamos que todo está bien, pues entonces ahora nos tenemos que enfocar en otros aspectos que también son muy importantes antes de dar el alta del niño con síndrome de Down.
la lactancia materna, la coordinación entre la respiración, succión y deglución, que es uno de los principales problemas que llegan a tener y que debemos de tratarlos desde etapas tempranas, ¿no? La lactancia materna en niños con síndrome de Down, este es un estudio que se hizo en Puerto Rico, la verdad es que es una N muy bajita, solo fueron 26 mamás de niños con síndrome de Down y pues el 15%, solo es el 15% dio lactancia materna. Nosotros en la clínica debemos de tener cifras muy similares, la verdad es que la lactancia materna es muy baja, ha mejorado, sin embargo todavía hay muchos factores que van a afectar esto, ¿no? Los problemas de la succión, una succión débil, un mal agarre al pecho y la falta de acompañamiento de la madre y este también impacto en cuanto al diagnóstico, pues hacen que muchas veces esta lactancia no sea exitosa. Muchos recién nacidos, más o menos un 20-30%, va a requerir hospitalización durante las primeras semanas de vida y esto también va a afectar la lactancia materna. Y pues los mamás en este estudio decían que tenían una escasa producción, ¿no? Entonces, pues estos son los factores que se presentaron con mayor frecuencia. Nosotros platicábamos con la psicóloga y vemos que el factor psicológico del diagnóstico también es algo que hace que la mamá en estos primeros momentos rechace y por lo tanto no fomente este apego que se puede dar de forma inmediata con el bebé. Además de todos los aspectos positivos que ya conocemos que tiene la lactancia materna y que no es motivo de esta charla, en los niños con síndrome de Down tienen otros puntos que es muy importante que los papás lo conozcan y hacer énfasis en esto, ¿no? Que va a mejorar la respuesta inmunológica frente a las vacunas, a diferencia de los niños que no recibieron lactancia materna. Sabemos que en los niños con síndrome de Down existen muchas alteraciones a nivel inmunológico. Si nosotros damos lactancia, pues ya le estamos dando un palomito y un punto extra para disminuir esta probabilidad de infecciones y de una falta de respuesta de las vacunas. Disminuye también el riesgo de enfermedad celíaca, que es más frecuente en esta población. Es un factor protector para el desarrollo de leucemia, que ya vimos que también es más frecuente. Favorece el desarrollo motor y no solo es como la parte de la succión. Si nosotros les explicamos a los papás que nos va a ayudar en la coordinación de la lengua, en la boca, y obviamente esto nos va a dar una pauta o una base para un desarrollo de un mayor lenguaje, la verdad es que con esto creo que nos ganamos mucho a los papás. Les explicamos mucho pues que una de las principales barreras o de los problemas que podemos tener en los niños con síndrome de Down es el lenguaje, pero que se ha visto en algunos estudios que los niños que estuvieron alimentados con leche materna pues pueden tener un lenguaje mucho mayor. Creo que desde ahí los papás como que dicen, le voy a echar ganas, ¿no? O sea, la mamá empieza a pegárselo cada vez más y pues le ve la importancia de esto, ¿no? Y obviamente pues va a favorecer este vínculo que pues puede estar roto en un inicio entre la madre y el recién nacido. Entonces, pues bueno, tiene muchos aspectos positivos la lactancia materna y en los niños con síndrome de Down pues tiene unos extra. Lo que mencionábamos, por la misma hipotonicidad, por la misma inmadurez que existe a nivel del sistema nervioso central, durante los primeros días o las primeras horas puede haber ciertas alteraciones en la succión, respiración y deglución. Los niños con síndrome de Down no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, desde ahí también se les tiene que enseñar cómo debemos de empezar a trabajar, pues toda esta hipoplasia mediofacial y toda esta hipotonicidad que existe, ¿no? Ya hay diferentes artículos que han demostrado que esta terapia miofuncional iniciada antes de los 45 días de vida, pues puede ayudar muchísimo y evitar muchos procedimientos que se hacen en estos niños, ¿no? Que empezamos a ver que el reflujo, que si no respira bien, que el uso de pues ciertos dispositivos, todo eso, y muchas veces pues es este problema, ¿no? O la falta de alimentación adecuada pues por problemas en la succión que pudieran tener y entonces están cambiando de biberones y entonces ya damos con la sonda y pues hay muchos niños terminan en gastrostomía porque no trabajamos esta parte, ¿no? Entonces sabemos que en los niños con síndrome de Down existe un paladar ojival, este ya es de un niño mayor, pero bueno, cuando ustedes reciban a niños con síndrome de Down, revisen el paladar y van a ver que está totalmente escalonado. Y esto pues nos va a hacer que la lengua no tenga un lugar de acomodarse y empiezan los niños a hacer respiradores orales, porque la lengua queda en la parte baja de la mandíbula, empiezan a abrir la boca, empiezan a tener problemas de maloclusión, problemas a nivel temporomandibular, por este problema que no detectamos a tiempo y que no lo empezamos a trabajar. La mejor terapia
de rehabilitación orofacial siempre va a ser la lactancia materna, que va a ser la forma en cómo podemos estimular un mayor número de músculos. Obviamente, si esto lo acompañamos con una terapia de rehabilitación orofacial, esto pues ya son niños más grandes, pero estas tiras que utilizan los deportistas de kinesiotaping también nos pueden ayudar mucho. Hay ciertos paladares, que estos son los paladares de Castillo Morales, que se utilizan desde las primeras semanas de vida. También nos puede ayudar a modelar esta parte del paladar, o ejercicios que se pueden hacer de manera digital también nos pueden mejorar. Y en algunos casos, cuando tenemos un tono muscular disminuido, estas terapias de Vital Steam o estos electrodos que nos dan descargas musculares también nos pueden ayudar a la contracción muscular y a mejoría del tono. Entonces, tenemos que iniciar desde etapas muy tempranas. La evaluación en el primer mes de vida, también habíamos dicho, pues lo ideal es que se haga el cariotipo. Sin embargo, no es una urgencia. Si tenemos la sospecha diagnóstica, pues debemos empezar a atenderlo como un niño con síndrome de Down en todos los aspectos. Y ya si con el cariotipo nos dimos cuenta que no, pues no le va a hacer daño que ya se le haya dado terapia física, que ya se le haya dado terapia orofacial o que hayamos hecho algún estudio, ¿no? Pero debemos ir avanzando y no esperar el resultado del cariotipo. La valoración oftalmológica también lo ideal es que se haga durante los primeros meses de vida. Si probablemente no tenemos algún oftalmólogo pediatra cercano, nosotros como pediatras o neonatólogos, pues tenemos que detectar que esté el reflejo rojo presente, porque en ellos la catarata se puede presentar hasta un 6 a un 10% de los niños. Entonces es un motivo también de envío rápido al oftalmólogo pediatra cuando tengamos esta sospecha. La valoración audiológica también se debe de dar durante los primeros meses de vida, que obviamente si no se hace una valoración a tiempo, pues esto nos va a dar una mayor repercusión en el lenguaje y lo que habíamos mencionado, ¿no? Estos programas de estimulación o de intervención temprana, tanto de terapia física o de terapia orofacial, lo ideal es que se empiece durante el primer mes de vida. También la vigilancia del crecimiento es algo muy importante. Recuerden que hay gráficas específicas y con mucho orgullo les comparto estas gráficas que acabamos de publicar en enero y que ya son gráficas con parámetros de niños mexicanos. También con gusto yo se las puedo compartir si alguno de ustedes está interesado. Y pues bueno, explicarles a los papás. Y también pues que los médicos estemos muy familiarizados con esto, porque a veces llegan los papás muy asustados de que les dijeron que está súper desnutrido o que la talla es muy baja, pero resulta que no los están graficando en estas gráficas de niños con síndrome de Down. Y pues antes del alta, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que asegurarnos que los papás conozcan la importancia de los controles de salud de acuerdo a los lineamientos. Los papás deben de saber que hay guías específicas y que hay ciertas valoraciones que tenemos que estar haciendo de acuerdo a su edad. En muchas ocasiones, pues bueno, ya no tiene cardiopatía, ya todo está muy bien, se da de alta y pues ya se pierden los niños y ya los recibimos a los 3, 4 años con leucemia o con hipotiroidismo que nunca se trató o con alteraciones posturales. Entonces, todo esto, pues los papás deben de llevar este checklist de qué es lo que tenemos que ir vigilando de acuerdo a su edad. Lo que habíamos dicho, los papás también se deben de ir muy conscientes del inicio precoz de los programas de estimulación. Nosotros les explicamos que los primeros 2 años de vida pues, son los más importantes para dar unas bases muy sólidas y que posteriormente no nos cueste tanto trabajo pues estos retos que vamos a ir encontrando en el neurodesarrollo. Que los papás conozcan que hay grupos de padres, que no son los únicos en el mundo que están pasando por esta situación y que se acompañen entre ellos, ver cuáles son las redes de ayuda local que puedan existir y pues también que ellos sepan pues esta importancia de la vinculación afectiva, ¿no? Y de la importancia de tener una familia integradora, que los incluyan en las actividades y que no lo vean como el angelito o como el niño especial. Siempre les decimos que debemos de empezar a cambiar estos términos, que lo vean como un niño y que estén muy conscientes que la forma en cómo lo vea la familia es como lo va a ver el resto de la sociedad. Estas guías, que son las que les mencionaba, pues ya vienen específico, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer al nacimiento, a los 6 meses, 12 meses, posteriormente de manera anual y así pues llevar esta continuidad de acuerdo pues a toda la vida, ¿no? Gracias a que existen estas guías que se han publicado desde los años 70, pues la expectativa de las personas con síndrome de Down ha cambiado radicalmente. Vemos aquí en este cuadro, y en los años 60, pues las personas con síndrome de Down vivían 10 años. Actualmente,
pues ya tienen una expectativa de vida muy similar al resto de la población. En el año 2018, pues la expectativa de vida era de 60 años y esto ha incrementado. Esta es la persona con síndrome de Down de mayor edad, tiene 83 años y vive en Estados Unidos. Y pues bueno, no solo se trata pues de que vivan muchos años, sino de que los vivan bien, que tengan una muy buena calidad de vida y que sean útiles en la sociedad. Todos estos chicos, que espero que algunos de ustedes los conozcan, son mexicanos exitosos con síndrome de Down. Él es Paco de la Fuente, él es artista plástico de Veracruz. No, perdón, es Alan Telles, él es Paco de la Fuente, que él es actor, él participó en la película El Alien y yo y ganó un Ariel de Oro. Ella es Bibi Wetzel, ella es la campeona mundial de gimnasia olímpica, pues ellos son campeones de atletismo, de lanzamiento de jabalina. Carlos de Saro, que él vive en Morelos, y él es un escritor y él es un empresario, ya ha escrito más de 7 libros. Ellas son las Sirenas Especiales, son chicas que practican nado sincronizado y también son campeonas mundiales. Ellas están aquí en la Alberca Olímpica de la Ciudad de México, las Escaramuzas Charras de Chihuahua. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que pueden hacer. También el hecho de que los padres, desde un inicio, cuando apenas tienen a su hijo recién nacido, pues vean también este panorama tan bonito que hay detrás del síndrome de Down, pues les genera mucha esperanza y compromiso con su hijo, pues para echarle todas las ganas del mundo, ¿no? Y no que lo vean como algo triste, como pues una maldición, algo totalmente malo que les haya pasado en su familia, sino que lo vean como un área de oportunidad donde se puede trabajar mucho y se pueden desarrollar perfectamente. Y pues bueno, esto es lo que encontré que hay en Chiapas. La verdad es que también en Chiapas hay muchas fundaciones, muchos grupos de padres que están trabajando. Uno de los más grandes es Unido Pro Down y que en el DIF inauguraron esta cafetería. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque es una cafetería atendida que se llama Deli DIF, que es atendida por chicos con discapacidad intelectual y la gran mayoría de ellos pues tiene síndrome de Down, que se inauguró en Tuxtla. No sé si alguno de ustedes la conocen y si no, pues ya tienen una razón para irse a tomar un café ahí a Deli DIF, porque está atendida con chicos con síndrome de Down y pues para que conozcan pues todas las habilidades que también tienen. Y pues ya para terminar, les quiero presentar este video. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Et des fois, il aime. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Io capisco. Quasi possible. N'est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mom. Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma. Pues muchísimas gracias por su atención. No sé si haya alguna pregunta. Justo ya estoy viendo aquí algunas preguntas que hicieron. América, Jorge, voy leyendo las preguntas, doctor. Yo las voy leyendo. Perfecto. Pues muchas gracias de verdad, doctora Carla, por compartirnos su conocimiento y experiencia en el tema. Este tema es muy relevante para nosotros como primer contacto en la atención de los recién nacidos con sospecha de síndrome de Down. Y definitivamente lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener una repercusión en su vida, ¿no? Entonces,
Yo creo que sí hay varias preguntas. Voy a comenzar con algunas del chat de Zoom. Nos dice América, ¿cuándo es el mejor momento para tomar cariotipo después del nacimiento? Lo ideal, por ejemplo, en lugares a donde tienen pues esta atención inmediata, lo ideal es que se pueda tomar durante la primera semana de vida. Yo les comento, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, pues el servicio de genética es pues muy tardío en cuanto a que se hagan estos procedimientos y desde que se ve el paciente de primera vez a que se da el resultado del cariotipo es un tiempo promedio de 8 a 12 meses. Pero, o sea, si se tienen las condiciones, lo ideal es que sea durante la primera semana de vida. Ok, sí, depende pues, de la posibilidad, ¿no? Bueno, aquí otra pregunta. Es en relación al síndrome mieloproliferativo que ya nos mencionó. Nos dice, ¿cuándo sugiere realizar una biometría hemática? Supongo también cuándo sospecharlo, ¿no? Y cuándo derivar a un hematólogo. Sí, la biometría hemática también se debería de hacer durante la primera semana de vida y la sospecha es la presencia de leucocitosis, trombocitopenia y presencia de blastos. En estos casos se debe de enviar al hematólogo para que él ya haga pues, la valoración histopatológica y ver qué tipo de alteración hay, que lo que decíamos la más frecuente es la gata, ¿no? Que puede haber cierta alteración genética, histogenética, perdón. Ok, Pero sí, gracias. primer semana, o sea, eso, como les mencionaba en la charla, muchas veces ya estamos familiarizados con el realizar pruebas de función de tiroides, pero no pedimos biometría hemática. Entonces, en el momento en el cual se hace el tamiz, también se pide la BH. Ok, sí, bueno tenerlo en cuenta. En relación a la policitemia, ¿sabe si hay alguna contraindicación para el pensamiento tardío? No, no hay contraindicación y lo ideal es que se haga igual que el resto de la población. Ok, a ver, dice... Sí, hay algunas dudas más que... Dice, para la cuestión de expresión de emociones, ya sería más adelante, ¿no? De la etapa neonatal, ¿existen indicaciones particulares para ayudar a las personas con trisomía 21 y a sus padres? Sí, como el lenguaje es una de las áreas que más está comprometida, en algunos casos se sugiere que empezamos con un lenguaje acompañado con señas para que el niño no se frustre en tratar de comunicarse, ¿no? Entonces siempre tiene que ir acompañado de la palabra verbal, pero podemos empezar a utilizar ciertos signos o ciertos símbolos para que el niño pudiera expresarse. Algo aquí que es importante mencionar es que muchas veces damos por hecho que una persona con síndrome de Down no entiende por qué no habla. Y esto es un gran mito. Las personas con síndrome de Down, la gran mayoría, tienen una capacidad de comprensión mucho mayor que la parte de expresión. Y en esto hay que tener cuidado, ¿no? O sea, a veces utilizamos palabras o términos totalmente inadecuados, creyendo que pues ellos ni van a entender, pero sí, sí entienden. A veces no se pueden expresar, pero entienden perfecto. Ok, este... Ay, me tapo un poquito aquí. Ya. Dice, gran parte, no sé, estaba. ¿Durante cuánto tiempo podemos esperar la plaquetopenia? La plaquetopenia les decía que puede ser muy variable. Dentro de los estudios que presenté, en un estudio que se dio seguimiento, mencionaban que aproximadamente entre los 8 y los 12 meses se podrían regularizar ciertos estos niveles, ¿no? Tanto de plaquetas, la concentración de la hemoglobina que también empezara a disminuir. Y algo que también se ha detectado es que la neutropenia suele cursar como una neutropenia cíclica o transitoria. Entonces, en esto también estar atentos, llevar un seguimiento mucho más cercano. Lo ideal es el que el control se diera de manera a los 0 meses, 6 meses, al año de vida y posteriormente en un niño que no tiene ninguna alteración hematológica se debería de llevar una vigilancia anual, pero si detectamos algún problema, lo ideal es que sea como mínimo cada 6 meses. Hay otra pregunta, creo que sí había mencionado ahí porcentajes, nos dicen si es posible síndrome de Down cuando los padres son jóvenes.
Sí, es muy posible porque es la edad materna en la que la mujer más embaraza, en la etapa entre los 20 y los 30 años. Nosotros de la población que vemos de papás es nuestro grueso de nuestra población, ¿no? Muchas veces solo lo asociamos con la edad materna avanzada. Sin embargo, por frecuencia y por número de embarazos que se presentan en esta edad, sí lo hay. Y los extremos, tanto en el embarazo adolescente como el embarazo en la mayor de 38 años, es cuando tenemos una mayor probabilidad. Ok. Había una pregunta previa que estaba en relación a esto. El porcentaje que nos mencionó de una madre de 40 años o mayor de 38 años de tener un bebé con este síndrome. El incremento a partir de los 35 años, pues es totalmente exponencial. Entonces, en una mujer de, o sea, no quiero equivocarme, pero si va más o menos de 1 en 600 que pudiera ser entre los 20 y 30 años, esto va incrementando a 1 200 hasta llegar a los 50 años que se puede presentar en 1 de 10, ¿no? Entonces, a los 40 años es 1 en 100 aproximadamente. Entonces, sí, sí va incrementando. Ok. Ya nos hicieron más preguntas. Eh, Aquí las que estoy viendo sobre Sí. las terapias de cuándo se deben de iniciar. Anteriormente se decía que a partir de los 45 días. Ahorita los últimos estudios nos dicen que a los 45 días ya vamos tarde. Entonces, lo ideal es que siempre y cuando se descarten pues alguna patología que pueda poner en riesgo, alguna cardiopatía compleja que como ya vimos no son tan frecuentes o alguna malformación que requiera algún procedimiento inmediato, lo ideal es que durante las primeras semanas de vida, primera, segunda semana, se inicie tanto la terapia física como la terapia orofacial. Sí. Otra pregunta nos dice, ¿por cuánto tiempo deben de llevar la terapia? Justo ese término de terapia o de estimulación temprana, pues ya lo tenemos que empezar a dejar a un lado y debe de ser programas de intervención continua. En los niños con síndrome de Down va a ser por mucho tiempo. Probablemente la frecuencia con la cual se vayan a estar viendo, pues a lo mejor cada vez se va a espaciar más, pero por ejemplo tengo pacientes de 15, 16 años que siguen con este tipo de terapias orofaciales, porque si nosotros dejamos de utilizar un músculo, como nos pasa con cualquier otro, pues este músculo se va a empezar a aguadar y el más frecuente pues en ellos que tienen estas alteraciones ya por ende de la misma hipotonicidad. Entonces la terapia orofacial se les da siempre, la terapia física también para que no empiecen a adoptar pues una marcha de base amplia, pues alteraciones a nivel de la cadera, posturales. Entonces a lo mejor ya no los van a ver cada semana, a lo mejor el terapeuta los va a ver una vez cada mes o una vez cada 2 meses, pero sí debemos de llevar esta continuidad. Ok. También tenemos algunas preguntas en los comentarios de Facebook y algunas sin contar con el apoyo durante el embarazo. Ok, creo que no. Aquí estoy viendo otra de Nayeli Honorario Sí, que pregunta en cuanto a cuántos días debe de llevar, o a los cuántos días y cuántas consultas deberá de recibir el recién nacido, igual que el resto de los niños en un niño sano. O sea, lo ideal es que lo valoremos los primeros 10 días y posteriormente llevar el seguimiento mensual. Sin embargo, recordemos pues que se tiene que mandar a diferentes especialistas, ¿no? Al oftalmólogo, al audiólogo, al cardiólogo, al ortopedista para descartar y hacer el tamiz de cadera. Entonces, esto sí tendría que ser con más frecuencia por las otras disciplinas. sí. Dice, ¿qué está? Dice Brenda Elguera. En ocasiones, y como se menciona, se da mayor peso a patologías más complejas. Dice que si tiene material para poder trabajar la terapia orofacial en UCIN, aunado al apego y lactancia materna. Sí, 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 si quieren yo se los puedo hacer llegar, no sé si se lo haga llegar con usted, doctor, que son como algunas imágenes que son básicas de ejercicios que podemos hacer a nivel de la cara y también a nivel del paladar, de los carrillos, durante esta como primera etapa, para que ya posteriormente el terapeuta orofacial ya le pueda dar el seguimiento. Ok. Aquí esta pregunta sobre la alimentación complementaria en estos pacientes. ¿Qué tanto se puede retardar?
Lo ideal es que no la retardemos, sin embargo, pues sí debemos de vigilar que sí haya sostén cefálico, ¿no? Que es uno, pues, de mecanismo de protección que deberíamos de estar checando en ellos. O sea, ya más o menos un 80-90% de los niños con síndrome de Down a los 6 meses ya tiene bien el sostén cefálico. Y también por estas alteraciones que habíamos mencionado con la succión y con la deglución, en algunos casos el inicio de estas nuevas técnicas del baby led weaning, del baby bliss, tal vez podríamos demorarlo un poco y empezar de una forma un poco más tradicional en cuanto a la textura del alimento con progresión rápida, ¿no? Otro punto que no mencioné, pero que es importante que lo conozcamos, es que la dentición en los niños con síndrome de Down suele ser tardía. Los primeros dientes, los incisivos centrales, suelen salir hasta después del año de vida y casi siempre lo hacen sin llevar una secuencia, ¿no? O sea, como que lo hacen de forma desordenada. Tenemos pacientes que al año empiezan con los molares y todavía no han salido los incisivos centrales. Entonces, esto también es algo característico. No se sabe exactamente cuál es la causa. Se cree que hay defectos a nivel de la vitamina D que pudieran estar relacionados con estas alteraciones a nivel de la calcificación dental, pero también la ausencia de dientes no es una razón para detener o para retrasar el cambio de textura de alimentos. Siempre les explicamos a los papás que las encías pues tienen la capacidad de triturar el alimento, de poder machacarlo, entonces que debemos de empezar a hacer estos cambios porque si no, pues tenemos una mayor probabilidad de desarrollar problemas a nivel sensorial cuando queremos hacer esta introducción ya tardía de texturas. Una pregunta sí, más relacionada a la atención de estos niños al nacimiento. Nos dice si se verán los resultados de Apgar alterados y cómo abordarlo. En eso no creo que haya como cierta alteración. La verdad es que no he leído algún artículo que hable específicamente que haya como un valor o que tengamos que retrasar la evaluación, etcétera. Como decíamos, la mayoría de las cardiopatías que no tienen manifestaciones inmediatas, ¿no? O sea, la CIA, CIB, PCA no tendría por qué dar alguna cianosis o alguna alteración que pudiera ser mucho más evidente. Entonces, obviamente, si hay algo de esto, pues tendremos que detectarlo. Es más frecuente que sean prematuros y esto sí se pudiera asociar a un Apgar mucho más bajo, pero relacionado más por la prematurez que por el síndrome de Down. Ok. Bueno. Que también es un poquito fuera de la edad, pero una adolescente con presencia de menarca y síndrome de Down, supongo. Ajá, de cómo Si hay debe de algún manejarse. manejo en, Eh, en la Lamentablemente, adolescencia, yo creo. sí, la población con discapacidad intelectual es una población que es mucho más vulnerable a cualquier tipo de abuso sexual. Dentro de los programas que tenemos en la clínica, pues hablamos mucho de esta parte de la sexualidad y cómo debemos empezar a trabajar desde etapas muy tempranas. Anteriormente se decía, tiene discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down, hay que hacerle histerectomía, ¿no? Pues para que no se embaracen o para que no tenga riesgos, etcétera, ¿no? Se ha visto que esta es una conducta que realmente no va a beneficiar y que pudieran hacerle tener una mayor propensión a abuso sexual. Si ya está embarazada, pues cualquier familiar o cualquier otra persona pues pudiera abusar de ella, ¿no? Entonces, lo ideal es que se hable de la forma más natural posible. Ya hay talleres específicos en los cuales se le hace ver pues la importancia de estos cambios que va presentando de acuerdo a la edad, el uso de la toalla sanitaria, el manejo de la higiene, pero, o sea, en general, la menarca se presenta en las mismas etapas que en el resto de la población. Una niña con un adecuado acompañamiento, una señorita, pues puede manejar su menstruación como cualquier otra niña y no es un indicativo para interrupción de la fertilidad con este tipo de medios. Ok. Tenemos un poquito de espacio para más preguntas, solamente que no veo ahorita otra. Pues sí, regresando un poquito a la atención del recién nacido, en los hospitales de concentración, a veces no tenemos mucho espacio para hospitalizar a los pacientes y abordarlos. Esto supongo viene en las guías, ¿no? Si es un paciente, como dice usted, sano, aparentemente no tiene cardiopatía, el seguimiento por consulta externa es una posibilidad, ¿no? Sí, ese sería el ideal. O sea,
También nos enfrentamos mucho a que por el hecho de tener síndrome de Down los hospitalizan. Entonces les preguntamos, ¿pero cuál fue el diagnóstico de hospitalización? Pues el síndrome de Down. Y no, el síndrome de Down no tendría por qué. Todo se puede ver por externo en un niño sano, ¿no? O sea, la valoración cardiológica, o sea, lo que tendríamos que descartar de urgencia son las malformaciones que requieran una atención rápida, ¿no? Que pudiera haber algún problema a nivel esofágico, alguna atresia esofágica, alguna malformación anorrectal, principalmente, ese sería un motivo de hospitalización. Ni siquiera las cardiopatías o algún problema severo de succión o de eglusión que pudieran tener, también podría ser una razón, pero el resto se puede manejar por externo. Sí, sí. En ese caso, ¿usted sugeriría, sí, antes de darlo de alta, tomarle una placa, por lo menos, una radiografía tórax, abdomen? O un electrocardiograma, como decíamos, para detectar lo que más nos interesaría en cuanto a la envío rápido, el canal atrioventricular, ¿no? O sea, porque pues lo ideal es que la corrección se dé durante el primer año de vida. Entonces, si ese niño ya se pierde y ya no llega posteriormente, pues ya no va a ser candidato para cirugía. Ok. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Este, pues reiteramos en la Sociedad de Neonatólogos de Chiapas el apoyo, agradecemos el apoyo, perdón, a la Federación por aperturar la plataforma para esta excelente ponencia de la doctora Carla. Agradecemos la participación de usted, doctora, y a todos por su atención y participación. Y pues creo que es todo por ahorita. Que tengan excelente noche. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches. Buenas noches.